Dice que ni se ven. Muy buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Hoy, la verdad, tenemos un programa que para nosotros ha sido muy importante toda la semana. Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, se han puesto en contacto con nosotros, porque ha generado muchas preguntas. Siempre tenemos como la inquietud de hacernos, dijera la canción, un retoquito aquí, un retoquito acá, pero siempre nos da pues el pendiente que finalmente es una cirugía, que pueda tener complicaciones. Se habla mucho alrededor del tema de hoy, que es de la liposucción. Según la información internacional de cirugía plástica, dice que el año pasado en México se hicieron más de 100,000 liposucciones. Estamos hablando de 274 personas operadas diario en nuestro país. México se ha convertido también en uno de los países donde hacemos turismo médico con este tema y muchas cuestiones alrededor de él, incluso tragedias, y por eso es muy importante esta noche que nos acompaña uno de nuestros mejores profesionales en el tema, así que me da mucho gusto recibir al doctor Luis Valencia. Doctor, bienvenido Con Causa. Caro, muchas gracias a todos, buenas noches y pues encantado de estar nuevamente aquí contigo. Siempre me emociona mucho cuando Caro nos hace favor de invitarnos y sobre todo venirles a dar información pues confiable, información importante que les puede ser útil porque como bien mencionabas el tema de hoy que vamos a hablar de liposucción es un tema que hoy en día la cirugía número uno que se hace a nivel mundial es liposucción. Entonces Okay. pues es algo que vemos todos los días, algo que se hace frecuentemente pero también tiene sus cosas importantes que tenemos que cuidar porque es un procedimiento agresivo y es un procedimiento grande. Entonces vamos a ir platicando de varias cositas. Y sobre todo ir siendo muy precisos, doctor, con la información, porque hay mucha charlatanería alrededor de este tipo de cirugías estéticas. Lo platicamos cuando hablamos de la cirugía de glúteos, de cirugía del busto. Te venden muchas cosas, ¿no? Me tuve que poner a investigar del tema y ya sabe que el teléfono escucha a uno, Claro. entonces me han salido todas las promociones habidas y por haber para que yo esté flaca. Y entonces, lo primero que quisiera preguntarles, ¿qué es la liposucción? Bueno, en términos generales, la liposucción es un procedimiento que va enfocado a retirar la grasa. Nosotros abajo de la piel tenemos ciertas capas y dentro de estas capas tenemos grasa. La grasa está hecha para darnos pues, reservas de nutricionales, protección a ciertos puntos de presión, protección a los órganos. Entonces, hay veces que pues, si nosotros incrementamos nuestra ingesta calórica, pues esas reservas empiezan a aumentar y entonces empezamos a tener acúmulo de grasa. Esa grasa lo que va generando, pues es que pues de repente tengas un gordito aquí, un gordito acá, y la liposucción va enfocada principalmente no a resolver un tema de obesidad, porque no es la solución, pero a intentar ayudar a quitar depósitos de grasa, los cuales se pueden ir acumulando y a veces con dieta o ejercicio, pues son un poco más difíciles de tratar. Entonces, Hoy vemos estas nuevas generaciones en la inmediatez, ¿no? O sea, hay que flojera al gimnasio claro. y en lo que se me forma el músculo. No, no, mejor le hablo al doctor que me opere y me haga mi abdomen así de lavadero y me meta incluso implantes, ¿no? Para que se me vea la Claro. pantorrilla o el brazo y demás. Hoy vemos que esta cirugía incluso se la están haciendo mujeres y hombres jóvenes, muy jóvenes, yo diría, para la edad. ¿Qué pasa con estas personas, o sobre todo las niñas, que son veinteañeras, muy chiquitas, y que se hacen este tipo de cirugías y que en un futuro deciden ser mamás? Claro, pues miren, en realidad el tema de la liposucción en el sentido de una paciente que es joven y quiere ser mamá, la verdad es que no afecta mucho porque no estás cambiando ninguna estructura dentro de la piel, dentro de lo exterior de la piel, o sea, en lo cutáneo. Todo va enfocado a la parte de esa capita de grasa que lo que buscamos es disminuirla. Tenemos un colchón de grasa y si de repente tenemos un colchón de 4 centímetros, pues si lo reduces, esto hace que toda tu estructura interna, tanto ósea como muscular, pues empiece a marcar más y obviamente mejore la estética tanto femenina o masculina. Entonces, la liposucción va enfocada a eso, como te mencionaba, no es una solución a la obesidad, no es lo mejor en pacientes, como bien me mencionaste, ay, qué flojera, yo no quiero hacer ejercicio. Y a veces hay pacientes que van directo al consultorio y te lo dicen así, doctor, yo no hago ejercicio, no me gusta sudar y yo quiero quedar bien y es perfecto. Nada más tenemos que aterrizar
las expectativas, porque pues para obtener un buen resultado y verte atlético, verte bien, pues también necesitas masa muscular, necesitas tono muscular y obviamente que el contorno o el espesor de esa capa de grasita pues sea más delgada. La liposucción ayuda, pero al final el ejercicio va tonificando y va generando que esa estructura se vea más bonita. Entonces, si tú aterrizas la expectativa con el paciente, habrá pacientes a los cuales sí les podamos decir, ¿sabes qué? El problema que tú tienes no es algo que podamos resolver con cirugía o inclusive hacer la cirugía en las condiciones que estás actualmente no es algo seguro. Entonces tenemos que trabajar algo antes, ¿no? Hoy en día vemos pues, muchísimos tratamientos de obesidad que pueden ser manejos quirúrgicos como la manga gástrica, el bypass, manejos con medicamentos de los GLP-1 o muchos otros que se están desarrollando en los cuales han dado buenos resultados, siempre bien guiados por un endocrinólogo o un cirujano bariatra para que nos pueda ir enfocando y saber si el tratamiento es ideal para nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Pues muchos pacientes que antes tenían muchos problemas para bajar de peso, tanto en el corto o largo plazo, pues con estos medicamentos o con estos procedimientos les damos un buen empujón y entonces se motivan, empiezan a ir al gimnasio, empiezan a ser un poquito más cuidadosos en la alimentación y pues empezamos a ver buenos resultados. Y ya al final, a nosotros como cirujanos plásticos, pues nos llega un paciente que ya mejoró las condiciones y que por supuesto le podemos dar un resultado muy superior. Entonces, punto número 1, no es para bajar de peso. No, no es un tratamiento de obesidad. O sea, para ser candidato, más o menos, ¿cuántos kilos arriba podríamos tener de nuestro Mira, peso? no tanto en kilos, pero si lo manejamos ¿Buen por una índice de medida masa? que es índice de masa corporal, que es una medida un poco subjetiva, pero pues es lo que nos marca el tema de obesidad, sobrepeso, entre otras cosas. Prácticamente se sabe que a partir del índice de masa corporal arriba de 30 empezamos a entrar en una zona de riesgo. Arriba de 32 ya es un riesgo mucho más alto. Entonces, lo ideal, donde hemos visto que se presenta el menor número de complicaciones, es pacientes que tienen de 28 hacia abajo. Y para que tengas una idea, prácticamente abajo de 25 es un peso normal, abajo de 30 es sobrepeso. Entonces, si tenemos un poquito de sobrepeso, es muy válido, se puede hacer, lo hacemos de una forma segura. Pero ya entrando en las partes de obesidad, por eso te decía que no es un manejo, un tratamiento de obesidad, y ahí los procesos de complicaciones que se pueden presentar durante la cirugía, pues se incrementan mucho, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, mi objetivo número uno antes que darte un procedimiento estético padrísimo es darte un procedimiento seguro. Entonces, si vemos que no estás en una forma para hacer el procedimiento, es mejor hacer una pausa, buscar alternativas y decir, tenemos que apoyarnos de un nutriólogo, tenemos que apoyarnos de un endocrinólogo, de un cirujano bariatra, para que en conjunto podamos llevar tu caso y que obtengas un buen resultado. Entonces, número 1, mucho ojo, sería que si usted va al doctor y usted está con un índice de masa corporal que pues es como muy notorio, digo, no hay que Claro. ser como muy experto para saber que traemos algunos kilos muy de más, y le dice el doctor, sí, sí te la puedo hacer, Exacto, ya, exacto. red flag, ¿no? O Red sea, flag ahí. ahí tendrían que tener mucho cuidado de por qué el doctor me dice que sí, sí, lo que estamos hoy aprendiendo es que no es para bajar de peso ni es para gente que tiene sobrepeso. Exacto. En sobrepeso sí, pero te digo, no Bueno, con el, obesidad. exacto, no tanto en la obesidad, pero el sobrepeso sí se puede, pero como les dije, bien asesorado. Y hoy en día cada vez más vemos ese manejo multidisciplinario, porque pues la gran mayoría de los pacientes pues buscan antes de entrar a una cirugía, es lógico, ¿no? Como que son pocos los pacientes que, como lo mencionaste en el ejemplo, pues ya quiero cirugía y no quiero mover nada, ¿no? La gran mayoría sí somos más conscientes y decimos, vamos a hacer dieta, vamos a hacer ejercicio, ya bajé un poquito, ya le eché ganas, me queda un gordito por aquí, ahora sí busco ayuda. Inclusive hay pacientes que son obesos y que a veces ven esto como alternativa o las redes te lo venden como una alternativa y entonces pues se acercan y a veces me dicen, ay doctor, gracias porque no sabía pues esto que me está diciendo, ¿no? Entonces ahí los vamos encaminando, los orientamos con otras especialidades médicas para que puedan lograr ese objetivo que tienen antes de entrar a una cirugía. ¿La liposucción es pareja o se puede hacer nada más en las piernas, nada más en los brazos, nada más en la cintura? Podemos hacer cualquier zona. Normalmente nosotros agrupamos las zonas obviamente pues que van más contiguas, ¿no? Pero principalmente el abdomen, en las zonas donde genéticamente acumulamos mayor grasa, pues es el abdomen. Algunas mujeres tienden a acumular más en muslos, algunas mujeres en brazos o hombres también. Entonces,
generalmente lo vamos acumulando por zonas. Ahora, hay pacientes que hay veces que, por ejemplo, podemos hacer liposucción en abdomen, liposucción en piernas, liposucción en brazos, en todos lados. Sin embargo, nosotros tenemos que medir qué tan agresivo puede ser ese procedimiento, cómo se encuentra el paciente con sus laboratorios hemodinámicamente hablando, en cuestión de salud, porque es un procedimiento que descompensa. Cada vez que nosotros sacamos grasa o hacemos liposucción, pues estamos agrediendo prácticamente toda la superficie por abajo de la piel y todo eso genera sangrado, tanto la manipulación como el tejido mismo que sacamos, pues por adentro lleva sangre. Entonces es una especie como de sangría, si lo quieres ver así, que tenemos que controlar para nosotros saber. Hay aparatos hoy en día en que te miden en el momento real cómo está tu hemoglobina, que es un parámetro que utilizamos para nosotros ver cómo va ese elemento de tu sangre y no descompensarte. Inclusive me ha tocado por ahí cirujanos que a veces les dicen, ah, sí, te vamos a hacer liposucción y vamos a sacar, no sé, 15 litros, 16 litros. Hay de repente algunos que se anuncian y te enseñan la grasa aquí, la grasa que 16 litros. Bueno, para ponértela más claro, hay países que inclusive no te permiten sacar más de 5, 6, 7 litros. Hay a veces publicaciones que no te permiten transfundir al paciente cuando vas a hacer una liposucción. Y lo que te decía es que yo me he escuchado pacientes que me dicen, no, sí, me dijeron que sí, ya me podían operar, pero que me iban a tener que transfundir y eso. La transfusión al final del día implica pues otro riesgo, ¿no? Porque estás recibiendo un tejido o sangre de alguien que no eres tú. Entonces, aunque ya hoy en día los protocolos de Donación. preparación para donación son muy estrictos, y qué bueno, pues es un elemento que si se necesita y es necesario, pues lo haces, pero no es el deber ser en todas las liposucciones, ¿no? Entonces hay pacientes que dicen, no, sí, yo te puedo hacer liposucción aquí, acá, acá, la cirugía dura, no sé, 10 horas, te saqué 16 litros o algo. Son cosas descabelladas que ya salen de esos controles de seguridad que tenemos y que entonces se exponen al paciente. Entonces, todas estas cosas, si ustedes las escuchan en su consulta con un cirujano, red flag, ¿no? Entonces, lo que siempre les digo, primero hay que buscar un cirujano que sea plástico, un cirujano que esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y que obviamente esté en su colegio estatal, que en este caso sería el Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Querétaro, para saber que es alguien confiable que pues está haciendo que tiene la preparación adecuada para hacer este procedimiento, porque hoy en día, como te dices, yo empecé a ver, me sale el teléfono, me escucha y te salen promociones a veces de miedo, promociones que a veces te hacen la cirugía en una cochera o te dicen, va a ser una cirugía despierta, no le va a doler, se va a su casa el mismo día, padrísimo, le vamos a sacar cuánto. Entonces, pues en palabras o en texto suena muy atractivo, pero no medimos esos riesgos y a veces el tema es que la ignorancia, que obviamente pues Es igual, audaz. igual y como pacientes pues no están obligados a saber eso, pero sí están obligados a buscar en quién van a poner su salud, ¿no? Entonces, sí buscar que tenga las credenciales, sí buscar esto, porque hay algunas cosas que hemos platicado que se llaman cirujanos estéticos. Ellos no están capacitados o no tienen el entrenamiento específico para hacer este tipo de procedimientos. La única especialidad que puede hacer este tipo de procedimiento es una especialidad, se le llama, y por eso tienen algo que se llama REBOE, que es una certificación de una especialidad, es cirugía plástica, estética y reconstructiva. Ok. Número 2, tiene que ser forzosamente en quirófano. 100%. Acuérdense que lo que mencionaba, a ver, No, no puede ser clínica, tiene que ser un hospital. pues mira, en clínicas sí hay gente que hace este procedimiento en clínicas. Yo generalmente la liposucción la manejo únicamente en hospital porque como les mencionaba es un procedimiento grande e invasivo. Entonces, aunque las incisiones son muy pequeñas, toda la superficie que se cubre al momento de hacer una liposucción es muy amplia y las descompensaciones pueden ser importantes al punto de que si tal vez necesites transfundirte, al punto que de repente puedas obtener, o sea, algún desequilibrio en la parte cardiovascular. Entonces, si llegas a tener una complicación porque la magnitud de la agresión al cuerpo es mucha, pues en un hospital tienes todas las medidas para responder, ¿no? Tienes terapia intensiva, tienes medicina interna, laboratorios, imagen, tienes todo. Si de repente me hacen esto en una clínica, en una cochera, en un departamentito por ahí escondido, pues tú como paciente no llegas ahí pensando que te vas a complicar, pero como doctor sí tienes que pensar, a ver, mi plan A es este, pero si llego a tener una complicación, ¿cómo la voy a resolver? Entonces tengo que estar preparado para todos los escenarios. Y en una clínica, pues tus manos están amarradas. Hay clínicas que ni siquiera tienen protocolos para una parte de paro, no tienen algo que le llamamos como un carro rojo de paro donde tenemos medicamentos que además se tienen que estar renovando y cambiando constantemente para que todos tengamos ese protocolo, tanto tú como tu equipo quirúrgico
como el mismo personal que está trabajando en el hospital que tengan esos protocolos, o en la clínica que tengan esos protocolos. Y hay clínicas que no tienen ni los protocolos, ni el carrito, ni nada. Entonces, pues si te llegas a complicar, pues escuchamos de repente en las noticias que un caso de una paciente que falleció acá, un caso de una paciente, y muchas veces pues es en eso, es en que pues no guardamos esas medidas de seguridad, número uno, no hacemos el procedimiento con alguien que tenga las credenciales y que esté bien preparado, o en un lugar que no esté completamente seguro o bien estructurado con la infraestructura para poder hacer un procedimiento de esta magnitud y sobre todo responder en caso de una complicación. ¿Quién asiste con usted en la liposucción? Mira, generalmente mi equipo quirúrgico es en un tipo de cirugías de esta magnitud, somos dos cirujanos plásticos, un ayudante que o sea, dentro del procedimiento. Luego tengo dos instrumentistas quirúrgicos, un anestesiólogo y otro médico que está afuera en caso de que se necesite alguna otra mano o que nos pase algún instrumento, que prepare los equipos que utilizamos durante la cirugía, porque hay muchas tecnologías que seguramente han escuchado por ahí, que si el láser, que si el láser, que si esto. Entonces ellos hacen la parte, digamos, técnica de esos instrumentos, ¿no? A pesar de todas estas modernidades, al día de hoy sigue siendo con la cánula. Sí, la cánula, digamos que es la herramienta donde pues, se transporta la grasa que estamos succionando hacia el exterior. Sin embargo, ya existen muchas tecnologías nuevas que nos han ayudado a hacer el procedimiento de retirar la grasa de una forma mucho más segura, una forma en la cual podemos generar que esta grasa se retire en un tiempo más rápido, con menor sangrado, como es la tecnología pues, de liposucción ultrasónica que han escuchado por ahí, en la cual utilizamos a través de sondas, vamos haciendo que la grasa se vaya rompiendo y entonces se liberen esos ácidos grasos y podamos nosotros sacar esto más fácil, a través de equipos con vibración que permiten el paso de la cánula de una forma más sencilla y que hacen que pueda ser más eficiente. Entonces hay algunos aparatos, por ejemplo, como tecnologías que nos ayudan a retraer más la piel posterior a la liposucción. Entonces hay muchas tecnologías nuevas que van evolucionando muy rápidamente. Yo les puedo decir que a partir como desde el 2016-17 empezó una tecnología a hablar de radiofrecuencia interna que nos ayudaba a retraer la piel. Ahora ya han sacado unas nuevas versiones de esto prácticamente 6 años después, en las cuales pues, la retracción es un poquito mayor, generamos menos índice de quemaduras, porque a veces también esto puede generar quemaduras, o implementan sensores o instrumentos que te ayudan a medir o evitar ese tipo de quemaduras. Hay algo otro que se llama J-Plasma, que también es otro tipo de tecnología. Entonces hay cositas que van evolucionando y pues sí, inventan las tecnologías, las prueban en cadáveres o en animales y luego en humanos y de repente se liberan y a veces con todo y esas pruebas, pues también sobre la marcha vamos viendo que a veces en caer algunas imprudencias, pues también a mismos cirujanos plásticos, pues genera ciertas afectaciones, ¿no? Entonces, las tecnologías son muy buenas, hay que también tener, obviamente, moderación en cómo aplicarlas y tampoco no están para resolver todo, porque hay pacientes en los cuales al momento que nosotros hacemos una liposucción, si hay un excedente importante de piel o tejido, pues no se va a resolver solo con la liposucción, ¿no? Entonces, el querer forzar que ese tipo de pacientes evitemos alguna abdominoplastía o algo así, a veces pues nos lleva a ser muy agresivos, tanto con las tecnologías como con la liposucción, y pues puedes generar problemas como quemaduras, como lesiones cutáneas, cambios de pigmentación, cosas que pueden ir sucediendo y que pues no queremos. Hay, a la hora de hacer la liposucción, ¿hay manera de que cuelgue piel o se presente alguna flacidez que además tuviéramos que hacer la lipectomía o una cuestión Claro, así? 100%. Acuérdense que si nosotros hacemos liposucción, estamos quitando volumen de nuestro cuerpo. Y la piel es algo que recubre el cuerpo. Entonces, la piel tiene cierta capacidad de retracción. Es por eso que una mujer embarazada, pues nace el bebé y en cuanto nace el bebé, los siguientes días esto empieza a retraerse, ¿no? Entonces, hay pieles que son muy nobles y pieles que escucharán por ahí la amiga de que yo tuve a mis bebés y a mí no me sucedió nada y mi abdomen quedó perfecto. Hay pacientes que a veces tuvieron nada más un bebé y de repente, híjole, ya todo se me expandió, ya no regresó. Entonces, el tipo de piel cuenta mucho, la cantidad de piel y las características de la piel. Hay pacientes que a veces tienen piel muy flácida y entonces en cuanto nosotros quitamos volumen, pues va a quedar un excedente de piel. Estas tecnologías que les platicaba que favorecen la retracción de la piel, pues nos ayudan a que ese pequeño cambio que se puede generar con la disminución de volumen,
pues te favorezca que se retraiga y que quede mejor. Pero si esto es muy importante, o sea, si es muy importante la cantidad de volumen que quitamos, pues por supuesto que va a sobrar piel y no se va a poder resolver con estas tecnologías. Y en ese momento tampoco. O sea, No, tendrías que, no te pueden vender de que liposucción y de una vez ahí te cortamos la piel que te sobra y te no, es quitamos. algo, tú ya tienes que entrar a quirófano con este plan estipulado de lo que vas a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al paciente no le puedes decir eso, ay, sorpresa, ¿qué crees? Que sí te tuve que cortar piel porque sobró. Entonces, normalmente tú platicas esto con el paciente. Hay pacientes en los que definitivamente tú les dices, sí o sí, te tenemos que hacer esto. O hay pacientes en los cuales puedes hacer un procedimiento de resección cutánea que quizá tú lo planeabas más pequeño y quizás te puedas extender porque dices, ¿sabes qué? Sí lo necesita. Pero todo eso tiene que estar platicado desde antes con el paciente para que no haya sorpresas y sobre todo entiendan la magnitud de que si vamos a quitar volumen, pues es normal que sobre piel. O sea, sí no es de que de repente ya no tengo grasa, pero amanecí con una cicatriz, ¿no? Que no Exactamente. estaba. O en su defecto, que solamente quiera manejar esto con liposucción y al final el resultado, pues digan, ok, sí, ya no tengo volumen, pero pues ahora tengo toda esta piel que me sobra, ¿no? Yo no, ya no quedó bonito, yo me iba a imaginar que esto iba a quedar así parejito y pues sí, ya no tengo tanta grasita, pero pues ahora tengo un chorro de pliegues, si me pongo de pie se ve todo chueco, entonces pues son cositas que nosotros, es lo que les digo, si tú vas con un cirujano plástico certificado, pues este tipo de cosas es menos probable que suceda porque pues tenemos esa preparación. Les digo, no es una garantía porque obviamente complicaciones podemos tener todos, pero el hecho de tener ese entrenamiento, esa experiencia, pues nos lleva a no cometer este tipo de errores. ¿Hay alguna restricción de edad? Mira, como tal no, pero sí en cuanto a volúmenes. Entonces, por ejemplo, si llega una paciente, obviamente a hacer un procedimiento de esto, bueno, quizá la respuesta sería sí más bien. Una paciente menor de 18 años creo que no es indicado hacer un procedimiento de liposucción. ¿Por qué? Porque no es mayor de edad, es un cambio que va a ser definitivo para tu cuerpo y pues necesitaría como el aval de los papás. Inclusive por ahí hubo un caso muy sonado de una paciente que le hicieron liposucción de 15 años y falleció. Entre otras cosas que también lo operaron, ¿no? Pero al final, pues creo que una mayor de edad tiene ya la capacidad de decir, sí me quiero someter a esto, estoy consciente. Antes de eso no tienes ni la madurez y obviamente, pues aunque los papás quizá digan, sí, yo te firmo aquí o algo, pues quizá la niña no lo entienda y yo creo que lo mejor es a partir de la mayoría de edad. Okay. Ahora, si nos vamos al otro extremo de la vida, pues ahí sí no hay problema. Yo te puedo decir, he hecho liposucciones en pacientes de 75 años y no hay ningún problema, pacientes de 80 años. Obviamente tienes que cuidar ese manejo. Ya no haces una liposucción extensa como la pudiéramos hacer a una mujer en sus 40 después de embarazos y todo esto, cuando hacemos los famosos mommy makeovers y todo eso, pero sí puedes trabajar zonas más específicas, ¿no? Decir, ah, pues tengo una grasita aquí que me molesta, o una grasita aquí en la jiba de la espalda que me molesta, y entonces, pues ese tipo de cosas ya no son tan agresivas, pero sí se puede. ¿Cuál sería la preparación antes y después de la liposucción? Bueno, la liposucción número uno, pues tenemos que prepararnos tanto física como nutricionalmente. Entonces, siempre que nos vamos a someter a una cirugía de la que quieras, necesitas entrar bien nutrido. Entonces, el apoyo nutricional con un nutriólogo es muy importante. Entonces, estos nutriólogos van a ayudar a generar una preparación en nuestro organismo para disminuir un poquito el porcentaje de grasa y para llegar bien preparado con temas de proteínas, carbohidratos en todo sentido. De ahí ejercicio. Un tono muscular nos va a ayudar a que nuestra recuperación sea mucho más fácil y llevadera. ¿Por qué? Porque si tú tienes que incorporarte y te molesta y tienes fuerza, pues va a ser un poco más fácil a que si tienes que incorporarte, te duele y no tengo fuerza, me va a costar más trabajo. Sobre todo ejercicios respiratorios. Yo siempre les digo hay que hacer ejercicios respiratorios en los cuales nos va a favorecer esa oxigenación previa en nuestros pulmones. Y obviamente, como el que platicamos al principio, el tema del peso o índice de masa corporal, ¿no? Llevar esto a un porcentaje donde pues, podamos hacer el procedimiento de una forma más segura. Y por último, pues este asesoramiento que manejábamos en conjunto, ¿no? El paciente que vaya con el nutriólogo, el paciente que vaya con el endocrino, como platicamos, no es una solución a la obesidad. Y a veces el mismo paciente, me ha tocado muchos pacientes que a veces yo les digo, oye, tú estás en una posibilidad de ya operarte, tu cirugía podría ser mañana. Sin embargo, creo que si trabajamos un poquito este detalle, perdemos un poco de porcentaje de grasa, creo que tu resultado puede ser muy superior. La gran mayoría lo entiende muy bien y me ha tocado pacientes que a veces me dicen, ah, vamos a ponerla, deme 3 meses y me voy a preparar bien. Perfecto. Y de repente me llevo sorpresas que, doctor, ya teníamos la cirugía programada, pero ¿sabe qué? Voy súper bien, ya me motivé,
deme otros 3 meses porque voy bajando padrísimo. Y de repente tú los ves y llegan a los 6 meses al procedimiento y ves las fotos de cuando la conocí y ves las fotos y dices, qué bárbara, o sea, ya bajaste muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esa paciente al momento que hace el procedimiento es un resultado muy superior. Entonces, si yo hubiera hecho el procedimiento de inicio, aunque ella se hubiera aplicado y hubiera bajado de peso, no hubiera sido capaz de darle ese mismo resultado que como fue de la otra manera. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo dura el drenaje, por ejemplo, los drenajes que quedan? Hay dos mecanismos que se pueden hacer. Cuando hacemos liposucción, obviamente dejamos una cantidad de líquido que queda dentro, que es un líquido que usamos para generar vasoconstricción. Esto significa que sangre un poquito menos y no sale toda la cantidad de ese líquido y entonces el cuerpo empieza a segregar un poquito de líquido, tanto de eso que dejamos ahí como el mismo cuerpo que produce por la agresión. Entonces podemos dejar drenajes o a veces las heridas se pueden quedar abiertas para estar sacando ese líquido por sí mismas. Entonces, a mí en lo personal, yo prefiero dejar drenajes porque el hecho de dejar las heridas abiertas, pues es un poco incómodo porque pues de repente te mueves y sale ahí como el splash de agua y marchas colchones, manchas sillones, tu ropa. Entonces es un poco más higiénico el dejar un drenaje. Las dos formas funcionan bien, pero es más higiénico un drenaje. ¿Cuánto tiempo la recuperación en el sentido de, me imagino que uno queda inflamado por la manipulación, entonces más o menos resultados como a los cuántos meses podemos ver que ya bajó la desinflamación, ya cicatrizó? Esa es una muy buena pregunta. Generalmente, dentro del manejo en conjunto que hacemos junto con otras especialidades, viene algo que son los masajes de drenaje linfático. Entonces, toda esta alteración que hacemos en esa zona va a favorecer que haya una acumulación de líquido inflamatorio en toda la parte de abdomen, espalda, región supralumbar, de toda esa zona. Entonces, los masajes y la compresión son cosas que han escuchado por ahí, de que le pusieron una faja, que me mandaron a hacer estos drenajes, son cosas que van y complementan muy bien ese resultado. El primer mes hay mucha inflamación. Obviamente, si nosotros comparamos a la situación como estábamos, pues vamos a estar mejor. Sin embargo, un resultado más o menos te puedes dar una idea a los 3 meses. Sin embargo, al año, año y medio, todavía seguimos viendo cambios y sobre todo cuando utilizamos este tipo de energías para retraer la piel. Muchos pacientes me dicen, al mes 7, 8, sentí que como que me compacté, o sea, como que todavía ya había mejorado, pero como que todavía me chupé un poquito más, se me pegó la piel, lo que sentía como colgadito, como que ya regresó a su lugar. Entonces, al mes 7, 8 es cuando realmente ven estos cambios muy intensos. Porque eso es importante mencionarlo, o sea, uno piensa que va a salir de la operación y así ya súper marcado de todos lados, ¿no? Y a lo mejor son expectativas que te crean Sí. estos falsos médicos y no es cierto. Sí, no, generalmente va a llevar un proceso. Obviamente tú a los 15 días vas a poder estar haciendo tu vida prácticamente normal, sin nada físico. Al mes quizá ya puedas empezar a hacer cosas físicas y un poco más intensas. Hemos visto que los pacientes, lo que les mencionaba, pues pacientes más jóvenes, pacientes con buen tono muscular, pacientes que se ejercitan, la verdad es que la recuperación es súper rápida. Los vemos a veces ya llegando a la cita de la semana de revisión y ya se están moviendo como si nada y pacientes obviamente de más edad, que no hacen ejercicio, que no tienen tono, pues sí les cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, el resultado, pues al principio va a costar un poquitito, pero a los 2, 3 meses empiezas a ver ya muchos cambios. Como paciente te motivas y entonces dices, qué padre, ya no tengo esta lonjita. Les empezamos a mostrar las fotos de cómo va su evolución y entonces dicen, qué bárbaro, estoy mejorando muchísimo. Pero al final, si yo comparo esas fotos de evolución, vamos a poner un lapso de 3, 6 meses y un año, si yo comparo esas fotos y es una paciente que se cuidó y se mantuvo, no te diría que baje, que se mantuvo, es impresionante cómo después si comparas 3, 6 y el año, cada vez vas mejorando más. Si obviamente no te cuidas, pues no, ¿verdad? Pero la idea pues es que cuando haces una cirugía de contorno, pues te cuides y mantengas tu resultado, que es lo más difícil, mantenerlo. Sí, porque me imagino que después de eso, pues habrá que tener una buena dieta, hacer ejercicio Exacto. y pues poder cuidarte de que no se vuelva a acumular la grasa, ¿no? Exacto. Ahí, a ver, si tú ya estás dispuesta a hacerte un procedimiento de contorno corporal, pues lo que más se necesita es pues mantenerlo. Entonces, no me interesa, yo les digo a los pacientes, no me interesa que de repente tú te sometas a un procedimiento en el cual
ya me resolvió el problema y voy a pasar y empiezo otra vez a los tacos, empiezo otra vez a esto. O sea, no tiene que ser prohibitivo, pero sí un poquito más restrictivo, ¿no? Entonces decir, a ver, me voy a cuidar de esto, ya sé que, no sé, yo tengo hijos, soy mamá, tengo que poco tiempo para hacer ejercicio. Entonces, encontrar un balance con lo que tú sabes que puedes lograr, pero sí realmente hacerlo y no justificar de que, es que tengo hijos, tampoco no. Si tienes tiempo para hacer de un poquito de ejercicio, tienes que dártelo, cuidar tu alimentación y mantenerte. Entonces, eso va a hacer que tu resultado pues perdure y además tú te sientas cómoda. ¿Cuántos lipos me puedo hacer en la vida? Pues como tal no hay un límite de liposucciones. Hay pacientes que lo ideal es que, te digo, con una sola liposucción, un solo procedimiento, esto ya Ya. quede. Hay pacientes que a veces requieren un segundo procedimiento porque hubo una subida de peso o a veces puede haber cambio, lo que platicábamos. Empezamos con una zona y después nos fuimos a otra zona. Pero entre más vamos haciendo liposucción en la misma zona, pues eso va generando cicatrización interna y entonces empieza a ser un poco más complicado sacar esa grasa. Estas tecnologías que platicábamos nos ayudan a favorecer que podamos hacer esta extracción en tejidos que ya se manipularon. Sin embargo, creo que la paciente que más he visto hacer la liposucción es una paciente que se había operado con otra persona. La primera cirugía fue con una persona que no era cirujano plástico, después acudió con otro cirujano plástico que lo operó en 2 ocasiones y conmigo fue la cuarta. Ah, Y obviamente, bueno, pues lo que le platicas o lo planteas a ella, pues es de, ¿sabes qué? Ya hay mucha manipulación, ya hay mucho ujú. tejido de cicatrización y ya más que nada lo que buscas es como regularizar el tejido y disminuir ciertas imperfecciones, pero desde su primer cirugía tuvo cambios muy importantes que pues ya realmente más adelante no se pueden resolver. O se pueden minimizar, pero no los puedes resolver de raíz. O sea, una mala liposucción es Sí, difícil después pasar. muy, muy difícil. Y esto que te digo de personas que no son cirujanos plásticos, lo vemos prácticamente todos los días. O sea, es de, me hice la liposucción con Chuchito porque vi el anuncio y casi casi que me dijo que si me traía una amiga y ya fuimos 3, 4 amigas y nos hizo aquí y acá y de repente pues hay complicaciones. Y entonces pues a veces inclusive buscan a estas personas y o ya no los atienden, no los encuentran o les dan largas. Y entonces cuando acuden con nosotros ya dices, bueno, pues ya tenemos un problema aquí, vamos a intentar resolver el mayor grado, pero ya hay cambios que no vamos a poder modificar. Que hemos visto en artistas que de repente les dejan un hoyo, ¿no? O sea, que pues, ya es difícil que a lo mejor poder rellenarle o Sí, ajustarle al cuerpo porque lo que se inyectaron o lo que les metieron, pues ya afectó esa parte de la masa, ¿no? sí, exactamente. A veces esos cambios ya que se hacen a largo plazo o a veces procedimientos que los dejan una complicación y no se atienden relativamente rápido, pues entonces pasan muchos años, se genera una cicatrización y el tejido cambia y ya volverlo a modificar se puede, pero pues tenemos cierto alcance, ¿no? Hay momentos que hay complicaciones que a veces yo les digo, esto aquí no voy a poderte mejorar nada. Es más, a veces esta zona ya no me puedo ni meter porque si me meto te puedo generar un problema muy fuerte. Entonces, pues sí, no, lo mejor es, les digo, vayan con alguien que esté bien preparado, un cirujano plástico certificado y al menos, como les mencionaba, no es garantía porque todos podemos tener errores, pero es una persona que va a tener un entrenamiento y un mejor criterio que cualquier otra persona allá afuera que les pueda estar ofreciendo Sí, este sí procedimiento. disminuye, es un gran porcentaje de los Mucho, riesgos, ¿no? mucho, ¿Qué mucho. pasa ahora con esta famosa lipotransferencia de que esta misma grasita me la reacomodan en otras partes del cuerpo? Normalmente todo el mundo, si me va a sacar la grasa de aquí, pues échemela a las pompas o póngame en las boobies o qué pasa con Sí, la esta. lipotransferencia es algo que hemos ido viendo cada vez más. No es algo nuevo, esto lleva mucho tiempo. Lo que hemos ido es modificando o generando que la integración de esa grasa sea mucho mejor. O sea, que cada vez logremos que la grasa pueda persistir un mayor tiempo. Hay estudios ya por voluminización o estudios por resonancia en los cuales medimos a largo plazo qué tanto porcentaje de grasa se integró y qué tanto porcentaje de grasa con el tiempo va manteniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de glúteo, que era lo que mencionabas, pues hemos visto estudios que a largo plazo de 5 años, pues todavía el 60-70% del volumen inicial se conserva. En algunos casos hemos visto en otras zonas donde puede ser en menor tiempo, pues llega a ese porcentaje de 50-40%. Entonces, el aprovechar la grasa que tenemos para mejorar
tanto glúteo, pantorrillas, muslos, brazos, marcación muscular, hacer todas estas definiciones que hacemos, que ya la alta definición ya no es nada más como rayar la grasa, sino también hacer una marcación dinámica adentro de los músculos, pues es un muy buen elemento y que ayuda muchísimo. Sin embargo, pues también hay que tener cuidado porque lo que mencionamos, si es una paciente que no te cuidas y entonces te transfieren grasa a una zona y de repente empiezas a subir de peso, pues esa grasa se va a comportar igual que en la zona en la que estaba. Y entonces pues empieza a incrementar, empieza a subir y entonces empezamos a ver ya dismorfias, empezamos a ver alteraciones de la forma donde podemos ver unas cinturas muy pequeñas, pero de repente unos glúteos demasiado grandes, ¿no? Entonces empiezas a perder proporción. Me salieron las famosas liposucciones que colombianas y brasileñas y no sé qué, y no es más que masaje con unos rodillos calor y unas mallas con calor. Y entonces yo dije, bueno, o sea, ¿realmente eso da resultados? O sea, porque puede ser que a lo mejor sí baje un poco la grasa, pero eso realmente, que la famosa liposucción sin bisturí. Claro, mira, dentro de ese tipo de manejos, no voy a hablar como en general para no irme específico en cada uno de estos, pero de esos manejos son manejos en los cuales van enfocados a que la grasa o la célula grasa se rompa. Entonces tú cuando rompes una célula grasa se liberan ácidos grasos, se liberan algunas otras cadenas que hacen que pues obviamente esa célula ya no se renueve, ya no es que se regenera y vuelve a nacer. Entonces esto lo puedes lograr con diferentes métodos, masajes, calor, frío, entre otras cosas. Hay veces que hay una respuesta paradójica a esto, y esto se ha visto principalmente con el frío. No sé si han escuchado hablar como de criolipólisis, pero el frío hay un tema paradójico en el cual al principio sí, hay una ruptura de grasa, pero de repente las grasas, digamos, que se quedan ahí vecinas, pues empiezan a compensar y hacer la labor de esas grasas que se rompieron y entonces crecen en cuanto a tamaño. Y entonces lo que pensabas que se te iba a ir, regresa. Entonces todos estos tratamientos, a ver, funcionan en cierto grado. ¿En qué sentido? Si tú quemas o rompes una célula grasa, pues esa célula grasa disminuye tu volumen. La liposucción es la forma mucho más eficiente, y te estoy hablando de un casi 100 a 1 en decir qué tanto voy a sacar esa grasa y esa grasa no va a regresar a esa zona. ¿Por qué? Porque estoy extrayendo la grasa completa, entera y ya no va a regresar ahí. Este otro tipo de tratamientos, si bien es cierto, creo que su mejor aplicación es para grasa localizada. O sea, pacientes que son delgados, que ya están haciendo ejercicio, que llevan su dieta y que sin embargo de repente dicen, híjole, tengo este gordito por acá que no se me quita, tengo este gordito por acá, de aquí del abdomen ya estoy muy bien, pero todavía me queda un poquito la parte baja. Ese tipo de tratamientos localizados trabajan muy bien en ese tipo de pacientes. Trabajar en un paciente que tiene una grasa generalizada, este tipo de terapias, pues no van a ver un resultado importante. Me voy a ir, antes de, pues no, ya no sé si hay, bueno, no te veo los saludos, no, pero sí a las preguntas. A ver. Daniela Servince, saludos doctor, una pregunta. ¿Qué opina que hay pacientes que para pagar un precio más bajo se inyectan aceite? ¿Qué complicaciones puede traer esta práctica? Bueno, hablamos ahorita de lipotransferencia, pero el tema de los aceites es algo peligrosísimo, ¿no? Es algo que nosotros mencionamos como enfermedad por modelantes. Entonces, siempre que inyecten algo en su cuerpo, tienen que saber qué es. Generalmente los aceites, pues no deberíamos inyectarlos. Sí voluminizan muy rápido, dan un volumen muy denso, o sea, muy duro, que a veces en el glúteo, pues pueden decir, ay, mira qué buen glúteo se me formó porque está duro y rígido, pero a largo plazo el aceite empieza a exteriorizarse, entonces puede haber complicaciones como exposición, puede haber como enfermedades donde tu sistema inmune empieza a luchar contra esto y entonces empieza a generar algún problema sistémico ya más grave. Entonces es ese tipo de enfermedad que puede ser generalizada o sistémica es súper complicada y puede llevar inclusive hasta la muerte y las enfermedades digamos localizadas donde pues pierdes piel, de repente puede necrosar, que esto significa que la piel se muere alrededor, pues te puede generar lesiones ya definitivas y que a largo plazo te pueden generar un problema importante, sobre todo en el tema de vejez, porque como te consumen todo ese tejido, principalmente en los glúteos, pues todos tus puntos de presión descansan ahí. Entonces, si los pierdes, pues al rato empiezas con problemas de úlceras, empiezas con problemas importantes. Entonces, si no aceites, por favor, no lo hagan. Mejor ahorren y van a buscar al doctor y se ponen sus implantes, ¿no? Sí, Que es implantes es mucho, otra forma de que es incrementar más el glúteo, por seguro supuesto. y finalmente pues hacen la misma función, ¿no? Que es darle volumen a la pompa porque
esta también de que es que con ejercicio solito, pues no a todos Claro. se le forma tan fácil Sí, una el, ayudadita es buena, pero el sí, glúteo. aceites nunca. Ok, qué importante que lo mencione. Hablábamos ahorita, hablando que dijo Daniela, por el precio más bajo, estaba viendo que en general la liposucción oscila entre los $3,000 y $5,000, más o menos. Es como un precio, ¿no? Que puede Claro. haber. Cualquier cosa más barata tendría que ser una alerta. Sí, 100%. Sobre todo, a ver, cuando ustedes se van a someter a una liposucción, creo que las cosas más importantes es, como les dije, número uno, investigar al médico, quién es, si es cirujano plástico certificado. Número dos, ¿dónde van a hacer este procedimiento? Que sea un lugar que tenga buena infraestructura, que tenga esa capacidad de respuesta, que tenga permisos de COFEPRIS, o sea, no una cochera, una clínica montada, así como una casa, un departamento. Eso ya obviamente es una alerta. Si llegan a un lugar así, a veces hay muchos doctores, sé de doctores que también hacen este tipo de manejos donde dicen, ay, soy fulanito de tal, te voy a hacer una liposucción, este es el costo, y estoy en el hospital H más, bueno, no se puede decir nombres, pero bueno, H más, ok, y de repente ya cuando llegas al hospital, no, sí, te pueden atender ahí, o sea, la consulta inclusive puede ser en un hospital, el que tú quieras, pero de repente te programan y te dicen, ¿dónde te vamos a operar? Sí, aquí, y por alguna razón te salen con un pretexto burdo en donde te dicen, ¿sabes qué? No, tu cirugía ya no va a poder ser aquí, pero la vamos a hacer en este otro lugar. Entonces, no, 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 ahí, alerta. ¿Por qué? Porque generalmente los hospitales grandes, los hospitales que sí tienen, te exigen esas credenciales a ti como médico, no van a dejar hacer un médico o enfermero o algo así, no van a dejar hacer este tipo de procedimientos si no tienen las credenciales. Entonces, ya de entrada, estar en un buen lugar te garantiza que estás haciendo las cosas bien. Dos, la parte del médico. Tres, el precio, sí, como sabemos, lo que muy, muy, muy barato, pues siempre llama un poco la atención. Obviamente dentro de inclusive los cirujanos plásticos, pues hay cirujanos que cobran un poquito más bajo, intermedios, altos, ¿no? Entonces tú puedes ir buscando y consultar con uno, consultar con otro, comparar para ver más o menos cuál se encuentra dentro de tu presupuesto. Hay cirujanos que de repente también ponen por ahí algunos temas de ofertas, pues si es un cirujano plástico certificado, adelante, pero sí tener mucho cuidado con esos anuncios de las redes porque pues podemos caer y embaucarnos y a veces las redes pues tú lo ves y se ve muy muy fiable y se ve muy decente el doctor y te ponen ahí permisos de no sé qué, cédula de no sé qué y te ponen maestría de no sé qué, entonces te empiezan a marear un poquito con esa información que pues para el paciente común y corriente que no conoce dice, no, sí está muy bien preparado y llego a su consultorio y tiene 80,000 diplomas y todo eso. La verdad es que todo lo que tengan ahí, lo que les vendan, no sirve de nada. Lo mejor que puedes hacer es meterte a la página donde están las cédulas expedidas y tú puedes ver, ¿es cirujano plástico certificado o tiene especialidad de cirugía plástica o no la tiene? Punto, no hay más. Si no la tiene, si dice que es médico general, es médico cirujano partero, si dice que tiene maestría en cirugía estética, bye. Yo no me dejaría que me hicieran algo así. ¿Es ambulatoria? Puede ser ambulatoria si las zonas que se van a liposuctar, perdón, que las zonas que se van a hacer liposucción son pequeñas. Si ya rebasa un número de la cantidad de grasa que extraes, es importante mantener esa vigilancia de lo que mencionaba, ¿no? Porque al final la liposucción, como te dije, va a generar sangrado, genera un intercambio de líquidos importante. Entonces, cuando esto empieza a ser ya volúmenes más grandes, sí tienes que quedarte hospitalizado en una zona, digamos, muy localizada, vamos a suponer que me dijeras, vamos a hacernos lipo nada más de flancos y la cantidad de grasa que voy a quitar es quizá menos de 1 litro, puede ser ambulatorio y no tenemos ningún problema, ¿no? Pero si es mayor, de preferencia sí Por lo hospitalizado. menos una noche. Una noche. Generalmente es una noche, ¿eh? No es raro que se queden más de una noche. ¿Lo cubre seguro de gastos médicos? No, tristemente no, pero sin embargo, sí hay un aspecto en la parte reconstructiva donde nosotros podemos utilizar esta grasa que platicábamos para inyectar, para generar o corregir defectos por cualquier tema, tanto una cirugía reconstructiva o una ablación por cáncer, o que hayan hecho, por ejemplo, una mastectomía o resección de un tumor en una pierna, o por ejemplo, en tema de sida en la cara, ese tipo de cosas sí, pero es con fines, digamos, reconstructivos. No, más que estéticos. Más que estético. Sí, realmente, a ver, al final del día, pues todo el aspecto reconstructivo, pues tiene una finalidad estética también, porque pues quieres reconstruir, pero generar un buen aspecto estético bonito. Pero específicamente para los seguros, tiene que haber una patología
de Previa. trasfondo y no realmente nada más el tema de mejorar estéticamente mi contorno si yo soy un paciente sano. Pues ahora sí ya me voy a los saludos porque ya se nos acaba el tiempo. Claudia Carrero, muchas gracias. Ese tema muy interesante. Saludos. Perla Saludos, Ábrego, Clau. Perlita, saludos. Jorge Viesca, Sofía Torre, nos está viendo y Daniela Servín. Oiga, doctor, es que sí, oigan ustedes, pero antes de despedirme, doctor, ¿con qué le gustaría que cerráramos esta noche? Bueno, esta noche yo creo que lo más importante que me gustaría con lo que se fueran es, acuérdense, liposucción tiene que ser cirujano plástico certificado, chequen las cédulas, hay una página que tú puedes consultar en internet donde se dice cédulas profesionales consulta y ahí te sale y buscar que les hagan este procedimiento en un lugar confiable, de preferencia un hospital y que se cercioren. Esas son las tres cosas más importantes. Y ya a manera de consejo, por favor, si ustedes están pensando hacer una cirugía de contorno, aplíquense un poco, trabajen en ejercicio, trabajen en dieta, hagan su parte antes, durante y después del procedimiento y les aseguro que van a quedar muy satisfechas con su resultado, muy contentas con ustedes mismas porque pudieron lograr ese cambio y ese hábito donde le va a durar el resultado de este procedimiento y van a quedar muy satisfechas. Araceli García, felicidades, muy buen tema y lo más importante es ser conciencia de lo importante que es hacerlo con profesionales. Felicidades, doctor. Claro, sí, 100% así. Pues aquí ya están los datos del doctor, más vale consultarlo. Cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga a partir de este tema, aquí está el doctor para asesorarnos, para ayudarnos y pues para que usted quede, sea hombre o mujer, porque antes pensábamos que eran puras mujeres y hoy también los hombres se hacen liposucción, No, ¿verdad? y la cantidad de liposucción en hombres ha incrementado prácticamente en un 70%, entonces sí, los hombres Muchísimo. ya están empezando a ser más, más cuidadosos en el aspecto también de la estética. Pues para que nos vea, amigas, amigos, si usted quiere quedar guapo de rechupete, busque al doctor Valencia, garantizado, los mejores cirujanos. Recuerden que siempre los tenemos aquí en Concausa. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Quien nos ve a través de redes sociales, les pedimos que nos regalen amorcito y nos compartan para que esta información llegue a más personas. Quien nos ve a través de la televisión, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Yo soy Caro Cervantes y este es Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Caro, gracias a todos, buenas noches.